De terrorismos a terrorismos 12. Rusia libre, parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Los mencheviques se habían quedado en la posición de Marx del siglo XIX. No comprendieron las consecuencias del advenimiento de la era imperialista. El estalinismo es la expresión de una derrota y de un grave retroceso de la revolución mundial, después de 1923. Una derrota aplastante del proletariado mundial en un periodo histórico entero. No solo puede, sino que debe conducir a la restauración del capitalismo en la URSS. Ernest Mendel, trotskista. La desaparición de la Unión Soviética, el desmembramiento de lo que fuera la unidad de todas las Rusias y demás regiones otrora tártaras y musulmanes, o por otra parte bálticas, fue motivo de celebración en Occidente. Había que festejar el fin de la Guerra Fría y la distensión, el congelamiento de una posible guerra nuclear y la liberalización de múltiples pueblos del totalitarismo de partido único desde Berlín hasta Vladivostok. Sí, sin duda había motivos de sobra para festejar. Sin embargo, prudente habría sido reparar en lo que se transformaría Rusia y demás renacientes naciones que se convertían a libre mercado en un mundo que estaba adentrándose en la crisis del capitalismo imperialista terminal. La Unión Soviética estalinista fue uno de los peores regímenes que hayan aparecido en la historia. Sistema dominado por un autócrata despiadado que actuó respaldado por una terrible policía secreta y el Ejército Rojo. Aparatos represivos de Estado que le posibilitaron a Stalin controlar con mano de hierro al Soviet Supremo, manipulando a los funcionarios a su antojo y llevando a cabo recurrentes purgas con las que se iba deshaciendo de militares y políticos relevantes que le hicieran sombra, convirtiendo en una dictadura al sistema que pretendía ser la alternativa socialista al capitalismo, un simulacro de sociedad emancipada, siendo en realidad la tiranía de un déspota absoluto y un totalitarismo de partido único. Los pueblos que conformaron la URSS pagaron las consecuencias. Récord mortífero de Stalin, 20 millones de personas víctimas de ejecuciones en los campos de trabajo, muertos en el exilio o de hambre. Los sucesores de Stalin, si bien no fueron tan terribles como su antecesor, por supuesto que no cambiaron la naturaleza de la URSS, por lo que con su desaparición se cerró una etapa negra en la historia, pero para abrirse otra. Quedando Rusia como la heredera del potencial bélico soviético, pues de cierto que Moscú y Rusia fueron el corazón y el cuerpo vital de la URSS, no deja de ser en lo militar, después de los Estados Unidos, la segunda potencia mundial, aunque su economía, desde la época de Leonid Brezhnev, entró en un periodo de estancamiento, si no es que de franco deterioro. No obstante lo cual, algunos sectores de su industria se mantuvieron en un rango de primer nivel. La industria militar y la aeroespacial son dos ramas de la producción importante que posicionan a Rusia como un país de primer mundo al que hay que tomar en cuenta en el concierto de las potencias internacionales, puesto que el conjunto de la economía rusa sufrió una mayor recaída en su reconversión al capitalismo, como era de esperarse, de golpe y porrazo, la pobreza se incrementó y apareció la miseria. Miles y millones de desvalidos sobreviven o se mueren de hambre y de frío en el cruel invierno ruso. El contraste para con los nuevos ricos es lacerante. De la mañana a la noche aparecieron en Rusia gran número de casinos, el derivado natural de la economía criminal que se viene desarrollando tras la instauración del sistema capitalista, lo que para nada aminora el entusiasmo de los capitalistas internacionales y sus pregoneros intelectualoides liberales, quienes siguen muy felices y contentos, puesto que el derrumbe de la cortina de hierro les permite penetrar y hacer negocios a costillas de los pueblos eslavos. Ah, tan iluso que resulta promover el liberalismo económico, la democracia y la justicia, y decir que todo va mejorando porque la sacrosanta propiedad privada y los negocios lucrativos del capital agiotista y mafioso se han establecido en Rusia, dando lugar a que impere
esta pseudo libertad del mercader que favorece, obvio, la realización de grandes negocios, perjudicando, por el contrario, a la gran mayoría de los ciudadanos comunes conforme el capitalismo desenfrenado se acelera. Con la implantación del capitalismo transnacional en Rusia aparece el capitalismo criminal, el que acorde con los tiempos y con lo que en realidad era de esperarse de la liberalización, permite la privatización fraudulenta de industrias y recursos naturales que son acaparados por unos cuantos empresarios. La transición del capitalismo, que acaece cuando el desenfreno del capital financiero y de los consorcios transnacionales está en pleno ascenso como capitalismo imperialista, conduce precisamente al establecimiento en Rusia de una política económica que no sirve para coadyuvar el mejoramiento de la industria, sino a propiciar la especulación y los negocios ilícitos en procura de obtener las ganancias fáciles que otorga la crematística que imponen las potencias occidentales en el mundo entero, así como para explotar los recursos naturales que de manera compulsiva el capitalismo industrial depreda. La propia existencia de un importante mercado negro en la URSS y de una nomenclatura que hacía las veces de una mafia capitalista predisponía a Rusia en dirección del capitalismo criminal. En tales condiciones, la instauración de un régimen postsoviético en Rusia no apuntaba hacia una auténtica democracia, sino al control de una oligarquía que pasa a liderar los negocios más lucrativos, quedando las inmensas riquezas rusas en manos de estos capitalistas aborazados. En la URSS, la pobreza estaba generalizada, pero no había miseria. En Rusia, el capitalismo, amafiado a pasos acelerados, destruye la obra pública que se construyó durante el periodo soviético. En la época estalinista, alrededor de la tercera parte de la población cobraba un salario de miseria, o nada, por su trabajo. Hoy, esa proporción se duplicó. La calidad de la infraestructura médica se va degradando a ojos vistas. 1 millón de individuos están encarcelados en condiciones espantosas. La población empobrecida no puede disfrutar de un libertinaje confeccionado para que lo gocen los adinerados, y haga usted las peores cosas de la vida para convertirse en un millonario. De manera tal que en unos cuantos años Rusia se convirtió en un capitalismo retrasado o de segunda mano, o de segundo mundo, al tener una economía sumamente desequilibrada y una población en la que se incrementa la desigualdad a pasos agigantados. Si bien los recursos naturales con los que cuenta son vastísimos, puesto que Rusia sigue siendo el país con mayor extensión territorial, incluyendo amplias regiones aún silvestres, contando además del petróleo y del gas con gran cantidad de minerales explotables y exportables, incluyendo portentosos diamantes siberianos. Y tampoco carece de agua, aunque una de las peores actividades negativas emprendidas bajo la industria soviética fue la contaminación del mar de Azov. El caso es que la Rusia liberada del presidente Yeltsin apareció el capitalismo criminal encabezado por el propio oso ruso y su distinguida familia, distinguida por realizar negocios ilegítimos. La corrupción del Kremlin fue mayúscula. Se otea que unos 15.000 millones de dólares fueron extraídos de Rusia para ser blanqueados en 5 bancos estadounidenses. Probablemente 10 de esos 15 provenían de préstamos que el Fondo Monetario Internacional concedió a Rusia en 1993. La familia, como se le conoce en Rusia, la familia mafiada de Yeltsin, incluía a Víktor Chernomyrdin, primer ministro. Cuando los capitalistas vieron a Rusia padecer la corrupción que Yeltsin efectuó, pudieron decir, ya son nuestros, o ya son de los nuestros. Pero, como compensación, han de padecer a la mafia rusa que se ha ido extendiendo por Europa, Asia y los mismísimos Estados Unidos, llevando a cabo los negocios propios de la época, posibilitados por el capitalismo de casino, mismo que genera los negocios fraudulentos y criminales. En unos cuantos años, esta mafia se ha convertido en el azote de Europa. Según la ex procuradora de Suiza, Carla Del Ponte, 300 empresas suizas estarían ya controladas por las mafias rusas y un poco más de 6.000 millones de dólares sucios habrían pasado por los bancos de su país o sido depositado en ellos. La conexión de la familia con una empresa suiza llamada Mabetex
estaba armando negocios en Moscú. Esta empresa había ayudado a lavar decenas de millones de dólares robados por el clan de Yeltsin al presupuesto, lo que dio lugar a que se investigara quién había sido capaz de cometer semejante estafa. Pero como quienes lo cometían eran quienes gobernaban, ejem, ejem,